es internacional, es global, es mundial. Y por supuesto, pues el servicio diplomático ha jugado un papel importante, no solamente en la repatriación de los peruanos, han sido más de 15.000 compatriotas varados que han retornado finalmente a nuestro país. Nos imaginamos que todavía hay tareas por delante allí, pero también con respecto a lo que son las coordinaciones entre gobiernos. En los últimos días el presidente Martín Vizcarra ha comunicado de estas conversaciones, entre otras, pues con los presidentes, con Donald Trump, con el presidente de China. Evidentemente, entre Trump y el presidente de China, pues las cosas no andan muy bien, con Japón y por supuesto con los vecinos, ¿no?, de el Perú, porque de alguna manera todos los países están buscando una salida, evidentemente, a una situación tan dramática y extrema como la que estamos viviendo ahora mismo. Vamos a conversar con el canciller de la República, Gustavo Meza Cuadra, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, embajador? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Enrique. Un gusto estar en su programa. Igualmente, lo escuchamos y lo vemos muy bien. Por favor, cuéntenos primero sobre lo último que nos hemos ido enterando con respecto a las coordinaciones con gobiernos de otros países, potencias en otros casos, e incluso potencias enfrentadas entre sí. Sí, efectivamente, en los últimos días ha habido una actividad diplomática importante del Perú a nivel del señor presidente, como has mencionado. Ha tenido contactos con principales líderes mundiales, el presidente Trump, el presidente Xi Jinping, también el primer ministro de Corea y el primer ministro de Japón. Han sido conversaciones muy importantes para intercambiar impresiones y experiencias sobre los esfuerzos que venimos llevando a cabo cada uno de los países en nuestros respectivos países sobre cómo enfrentar mejor esta pandemia, ¿no? Así que además también en todos los casos ha habido un compromiso, un ofrecimiento de colaboración de estos países al Perú, tanto en su experiencia como en algunos equipos médicos que han sido también anunciados por el señor presidente. Así que han sido días muy importantes y también a nuestro nivel como cancilleres de la región hemos estado en permanente contacto y también hubo una reunión reciente del PROSUR a nivel de presidentes y cancilleres que estuvimos ahí presentes, ¿no? Así que ha habido una labor diplomática muy activa en estos días. Cuéntenos sobre PROSUR, porque efectivamente, bueno, Colombia hoy mismo, ¿no? Como decía, pues cada país tiene sus propias estrategias y en el caso de Colombia el confinamiento, como lo anunció el presidente Iván Duque, pues se va a prolongar hasta fin de mes. Y en fin, ellos tienen pues también situaciones diferenciadas y demás, pero evidentemente hay mucho interés con respecto a lo que podría ser reactivaciones comerciales. Hay otras zonas del mundo que están comenzando a hablar y a desarrollar incluso burbujas, ¿no?, de viaje, de comercio exterior, y uno piensa, por supuesto, también en la posibilidad de implementar estas ideas con los vecinos para ayudar también a reactivar la economía. ¿De qué se trató esta reunión con PROSUR? Sí, estas reuniones ya se han venido repitiendo, esta fue la tercera reunión y en esta oportunidad uno de los temas fue precisamente ese, ¿no? De cómo intercambiar experiencias y en la medida del posible de repente coordinar algunas medidas sobre el tema de la reapertura gradual en la que ya muchos de los países de la región estamos inmersos, ¿no? Entonces hay países que están un poco más avanzados, otros menos, pero de cierta manera hay posibilidad de coordinar o establecer, intercambiar experiencias. Eso ha sido con Colombia, con Chile. Estuvimos, en esta reunión también estuvo los presidentes de Uruguay, Paraguay, y lo que se ha visto es que hay que hacer unas aperturas muy graduales en unos casos, ¿no? Porque como vemos también en Europa, que ha mencionado, ya varios países están en esa etapa, ¿no? Pero en todos los casos la recomendación es que esta sea progresiva, gradual. Muchos están haciendo estas 4 fases similar a la que el Perú está adoptando, ¿no? Y que ya estamos en la primera fase, abriendo aquello que genera menos problema en términos del objetivo que hay de que no se multipliquen los contagios, donde no haya menos posibilidad de contacto social o haya posibilidades de que no sea el control sea más estricto. Así que estamos en eso, la Cancillería está permanentemente monitoreando todas las experiencias en el mundo. Hemos presentado varios informes al Consejo de Ministros en las que vemos cómo se está comportando esta situación de la pandemia en todo el mundo y qué medidas están tomando los países para ver de cuáles lecciones podemos tomar, ¿no?
Eso es muy interesante, canciller, porque efectivamente, claro, todos los países están ante la duda, ¿no? De cómo hacemos, si se privilegia la economía, por supuesto, pues la vida humana, hasta qué punto influye o no influye las cuarentenas. Estados Unidos se está preguntando, casi todos los estados, por ejemplo, en ese caso, están relajando las condiciones. Hay quienes dicen que todavía es muy rápido. Si tiene que hacer un rápido análisis comparativo entre el Perú y estos países, sobre todo con los que estamos en contacto, nuestros vecinos, en términos de las medidas tomadas, ¿dónde ubicaría al Perú? ¿En, digamos, un grado más severo de medidas, en un grado intermedio, está en el nivel? ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, Perú ha sido, como es conocido, uno de los países que adoptó las medidas más rápidas y drásticas frente a esta pandemia y por eso ha sido muy elogiado. Pero luego varios países de la región, digamos la mayor parte, siguieron esta iniciativa, esta primera ronda de medidas que tomó el Perú, entre otros países, ¿no? Entonces, prácticamente nos homogeneizamos, digamos, muchos, salvo algunos casos excepcionales, que tomaron un camino distinto, es el caso, por ejemplo, del Brasil, donde hubo una priorización de no impactar mucho la economía, ¿no? En el caso de Chile también hubo una diferenciación, pero hay similitudes con Colombia, por ejemplo, diría es un país con el que tenemos cierta similitud en cuanto a las medidas que se han adoptado y también a la temporalidad. Por eso creo yo que es bien importante este intercambio y las coincidencias van en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Colombia, una de las zonas que más se ha afectado es la zona de selva, ¿no? La zona de Leticia, la provincia amazónica, y en el caso nuestro, Quitos, ¿no? En Loreto. Así que hemos tenido precisamente una reunión específica para tratar esa problemática a nivel de los cancilleres, ministros de salud, ministro de defensa e interior, para ver cómo trabajamos conjuntamente estos temas. Así que estas coordinaciones internacionales tienen un impacto que puede ser muy útil para ganar experiencias, pero también trabajar conjuntamente con los países fronterizos en este caso. Para cerrar con esa parte, es indudable, canciller, que si bien el Perú tomó pues estas medidas de manera temprana, lo cual ha sido comentado pues ampliamente, incluso en medios internacionales y demás, también es cierto que el virus nos ha golpeado. Siempre podría habernos golpeado más, pero a primera vista nos ha golpeado más que varios de nuestros vecinos. No hablamos pues del caso de Brasil, que evidentemente además es un país pues relativamente también mucho más grande, muchos más millones de habitantes. Esto también tiene que medirse por el lado de víctimas mortales en relación a millón de habitantes. Pero, por ejemplo, lo que hemos visto en el caso de Colombia, lo que hemos visto en el caso de Chile, pues socios nuestros además en Alianza del Pacífico, es que las víctimas mortales son mucho menores. Por el otro lado, se ha argumentado que es probable que también la agresividad del gobierno peruano en términos de la estrategia de diagnóstico pudiera marcar una diferencia. ¿Lo han comentado en esos términos, digamos, con nuestros vecinos? Si es que, por ejemplo, ellos podrían tener cierto subregistro de víctimas mortales. No hemos tratado específica el tema del registro. Yo creo que es un tema donde hay algunas pautas de la Organización Mundial de la Salud y hay ciertos criterios que más o menos todos estamos siguiendo, ¿no? Entonces, como se ha señalado, esto tarde o temprano se va a ir aclarando y precisando. Puede haber un menor o mayor registro en algunos de los países, pero lo que sí es interesante es que la situación es muy variable, ¿no? En el caso nuestro, como usted ha señalado, se ha disminuido la tendencia de la curva, ¿no? Eso no quiere decir que el número acumulado no haya continuado y todavía estemos en una situación en la que recién se va a ver próximamente la bajada de la curva. Pero hay situaciones que han ido variando. Por ejemplo, en un caso, Ecuador tuvo una situación donde una zona comenzó a subir mucho y ahora el presidente justamente Lenín Moreno informó en esta reunión que habían bajado notablemente la curva también, la pendiente de esa curva, y estaba en una situación menos delicada, ¿no? Yo creo que también esto va a ir ocurriendo en el Perú. La reacción del gobierno ha sido muy rápida en cuanto a dirigirse a los focos y a las regiones que están más afectadas, como es el caso de Loreto, Lambayeque. Los ministros hemos estado viajando, yo he estado hace unos días en Tumbes, así que el gobierno se está desplazando
y esto es muy volátil y dinámico, ¿no? Entonces yo creo que entre los presidentes conversamos sobre, cada uno hace un análisis general de su situación y lo que hacemos es sacar lecciones, ¿no? Preguntas específicas, cómo han hecho en este tema. Por ejemplo, hemos tratado no solo de la pandemia en sí, sino de las medidas sociales que cada uno está dando, cómo está enfrentando. El caso del Perú es comentado por el gran esfuerzo fiscal que se ha hecho, que es comentado a nivel mundial, ¿no? Eso también ha sido mencionado. Otros países han tenido medidas menos agresivas, pero de otro tipo, con alimentos. Así que es un conjunto de experiencias que estamos viendo cuál funciona. Esto ha ocurrido, como se habla, unas grandes pandemias han ocurrido hace más de 100 años, así que no hay una experiencia. Estamos aprendiendo en el camino, pero lo importante es que en el Perú estamos haciendo el mayor esfuerzo con asesoramiento de los expertos, los técnicos, los que saben este asunto. Así que eso es uno de los temas que conversamos a nivel regional, como digo. Muy bien, la repatriación de peruanos, canciller, fue evidentemente un tema de preocupación, sobre todo en los primeros días y semanas. Entendemos que son más de 15.000 los compatriotas que han podido ser repatriados y allí Torre Tagle pues ha jugado un papel muy importante. ¿Cuántos quedan por regresar a casa? ¿Cómo se está siguiendo este problema ya de manera pues un poco más continuada? Sí, este ha sido un esfuerzo muy grande, no solo de la Cancillería, hemos trabajado muy cercanamente con otros sectores, el Ministerio de Comercio Exterior, el INDES y Salud, etcétera, y como dice, ha permitido repatriar más de 15.000 compatriotas desde que se cerraron las fronteras, lo cual es un número muy alto. Esto lo hemos comparado con los países de Prosur, precisamente, ellos también han repatriado, pero el caso del Perú es uno de los más significativos en términos de número de compatriotas de tantas partes del mundo que estaban varados. Aún hay, estamos preocupados por ello, estamos haciendo los esfuerzos porque calculamos que son más de 10.000 y también ya no tenemos estos vuelos de países amigos que vinieron a recoger a turistas que estaban varados en nuestro país, que sirvieron, muchos de ellos, para repatriar a compatriotas, ¿no? Ahora estamos en un esfuerzo en el que tenemos que combinar tanto un esfuerzo de aportes que puedan hacer el propio gobierno como los propios privados, pasajeros, cofinanciamientos, y todavía hay algunos vuelos de Estado que estamos aprovechando. Pero, así que esperamos repatriar en las próximas semanas, hasta fin de mes, unos 3.000 compatriotas más, y ir reduciendo este número, que es un número todavía alto, pero que esperamos puedan la inmensa mayoría retornar, ¿no? Así que estamos trabajando en eso. Una situación tan extrema y particular rompe, canciller, con muchos paradigmas, ¿no? Y es el de la interconexión, la del mundo globalizado, evidentemente se pone a prueba. Y también hay factores como que ya teníamos digamos, estábamos enfrentando, como la situación con Venezuela y el tema de los refugiados venezolanos en el país, y bueno, en realidad pues más del 1.000.000 de venezolanos que están en el Perú. Entiendo yo que se va a celebrar una mesa de donantes el 26 de mayo. Cuéntenos de qué se trata esta situación. Sí, este tema de Venezuela nos ha venido ocupando, como sabe usted, un importante tiempo en nuestra labor, no solamente por la crisis política en Venezuela, que en el Perú ha sido muy activo como líder del Grupo de Lima, sino también por la migración venezolana, que el Perú es uno de los países que más ha recibido, ¿no? Cerca de 1.000.000, segundo después de Colombia. Así que venimos trabajando desde octubre del año pasado en tratar de sensibilizar a la opinión pública para que contribuya con los países de acogida. Y esto ya ha calado y vamos a tener ya confirmado, bajo el liderazgo de la Unión Europea y de España, el día 26 una reunión en mesa de donantes que se ha convocado a nivel de cancilleres para que la cooperación internacional ayude precisamente a estos países, y vamos a presentar proyectos que beneficien tanto a a los países de acogida, es decir, las comunidades de nuestros países que se han visto afectadas, como la propia comunidad venezolana. Esperamos tener buenos resultados. Este ha sido un problema muy serio que hasta ahora golpea, y sabemos que esta es una comunidad muy vulnerable en nuestro país y que está siendo golpeada también por la situación del COVID, porque muchos de ellos que estaban en el sector informal no han podido salir a trabajar, ¿no? Así que estamos muy preocupados, pero trabajando de la mano con organismos internacionales como el ACNUR, la OIM y también con la comunidad donante.
Es entonces una iniciativa para que los donantes asistan, en este caso, a los países receptores, ¿verdad? Exactamente, Ujú. va a tener un impacto en la comunidad venezolana, pero también en los ciudadanos locales, porque ellos han visto sus servicios desbordados completamente en lo que es educación, salud, transporte. Y en ese sentido, yo creo que la comunidad internacional ha visto, ¿no?, que los países han hecho un esfuerzo, pero necesitan de la asistencia internacional porque el flujo ha sido muy, muy grande, sin precedentes, ¿no? Mucho más que o similares a los grandes flujos que han habido en Europa con los sirios, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de ellos, la Unión Europea dio un gran apoyo a los países que recibieron. En este caso, hasta ahora, prácticamente con nuestros recursos hemos estado atendiendo a esta comunidad. Sí ha sido pues una tragedia humanitaria, ahora lo es más. Canciller, por favor, quédese con nosotros, vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara. No se mueva. Volvemos con el canciller Gustavo Meza Cuadra. Canciller, sencillamente para rematar el tema de Venezuela, había también, en principio, se supo pues de la intención de una buena cantidad de venezolanos que en este caso querían regresar a su país. Hubo campañas del gobierno de Nicolás Maduro para que esto ocurra. ¿Hay algún cálculo de si realmente llegaron a retornar un número de venezolanos a su país y cuántos fueron en todo caso? Sí, ha habido un vuelo, ¿no?, en el cual, pero es un número muy limitado, ¿no? Ujú, Son ujú. cientos de ciudadanos venezolanos, y también se tuvo información de que algunos habían comenzado a caminar hacia el norte, ¿no? Pero son grupos muy dispersos. En realidad nos preocupa mucho eso. Por eso es que de alguna manera hemos estado tratando de hacer un esfuerzo adicional con los organismos internacionales acá, como el ACNUR, del Alto Comisionado para los Refugiados, y la Organización Internacional de Migraciones, la Unión Europea, el Sistema de Naciones Unidas, para atender a esta población, a la más vulnerable, de tal manera que no ponga en riesgo ni su vida ni la vida de otros con estos traslados. Y por eso también la convocatoria de esta reunión, ¿no? Entonces, ese tema de la cooperación y la asistencia internacional en tiempos del COVID se convierte en una prioridad de las cancillerías. Es una de las cosas que también nosotros, como Cancillería en general, ya en un ámbito más amplio, ha sido una de las principales labores, junto con el tema de la repatriación, ¿no?, para conseguir aportes, donaciones de países, tanto en equipo médico como en tratamientos, en aparatos como los ventiladores mecánicos, y se han ido consiguiendo. El total en este momento de donaciones que contamos es aproximadamente 42 millones de dólares que podemos contabilizar. Varios países han dado donaciones importantes, Estados Unidos 2.5 millones de dólares, de China hemos recibido esta semana de una empresa privada decenas de ventiladores, y eso es una de las tareas principales, que es un esfuerzo permanente de Cancillería con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que forma parte de Cancillería, ¿no?, adscrita a la Cancillería. Ahora, otra dimensión de la cooperación también son las expectativas que hay en torno a tratamientos, a una eventual vacuna. Evidentemente la demanda es, como decía, global, está en todo el mundo. Todos los países van a querer de alguna manera acceder a estas, digamos, tecnologías de la medicina, si es que se llega finalmente a buen puerto. ¿Cómo se está organizando el mundo en torno a esto? Ya estamos hablando de una solidaridad más de avanzada. Por ejemplo, si hablamos pues de las relaciones entre Estados Unidos y China, eso no ocurriría por ese lado, ¿no? Es cierto, ahí en este momento hay como una carrera. Se ve que hay pues en diversos países, las principales potencias están desarrollando sus laboratorios. Hay, como se calcula, 7, 8 programas que son pues, quizás los que están más avanzados. En estos días hubo una noticia de un laboratorio en Estados Unidos, ha habido lo mismo en Reino Unido, en varios países ha habido. En todas las conversaciones del presidente este tema ha salido, ¿no? La cooperación, la necesidad que en el caso la vacuna, se llegara a tener una vacuna, o los tratamientos, que estos estén a disposición de los países en desarrollo también, porque sería una lástima que se desarrolle una vacuna y pase mucho tiempo hasta que países como los nuestros puedan acceder a ella por los costos, por la prioridad que se da a algunos países. Así que eso estaba en las conversaciones de nuestro presidente, el presidente Vizcarra,
y también es un tema de política exterior que lo manejamos permanentemente cuando participamos en grupos de cancilleres, ¿no? Como me toca participar a mí en grupos de cancilleres, tenemos un grupo de 10 cancilleres que nos reunimos semanalmente de manera virtual ahora por este sistema del Zoom, y de todas las regiones, y el tema de la vacuna y los tratamientos, esto tiene que ser un bien público, global, no puede ser patrimonio de un solo empresa o país y que todo el mundo pues no tenga acceso, ¿no? Entonces esto se ve a nivel de la Organización Mundial de la Salud, pero también a nivel de los principales países estamos haciendo gestiones, y en el Prosur, en esta reunión que le comentaba, uno de los temas precisamente fue ese, ¿no? El presidente Piñera y todos los presidentes coincidieron en que era muy importante que como Prosur gestionemos a nivel internacional y que de contarse con una vacuna, los países de Prosur sean de los primeros y de los países que puedan acceder a esta, ¿no? Esa es una prioridad absoluta de nuestra acción internacional. Muy bien, para ir terminando, canciller, yo le comentaba, nuestra economía pues está basada, y nuestro paradigma en realidad de las últimas décadas está basada en un país pues con una apertura importante. Eso ha tenido también consecuencias en torno pues al desarrollo del Perú, a pesar de obviamente todo lo que nos falta. Y una situación como esta también cierne sombras de proteccionismo, ¿no?, alrededor del mundo, que no sé qué tan serias puedan ser. Evidentemente, pues a nosotros nos afecta además otras circunstancias como las del turismo, ¿no? Siempre hablando pues de un mundo cada vez más interconectado. Si ya nos proyectamos un poco más allá, ¿cómo usted avisora nuestro porvenir, digamos, en el concierto global? ¿Va a cambiar mucho? ¿No va a cambiar? ¿Vamos a regresar de todas maneras a una normalidad como la conocíamos? Bueno, hay ciertas tendencias que estamos viendo que se están agudizando, ¿no? Ya antes de la pandemia habíamos visto algunas medidas de tipo proteccionista, incluso de las grandes potencias, y también una erosión a esto que llamamos el sistema multilateral, que incluye el sistema multilateral de comercio, las reglas del libre comercio, y eso era una preocupación antes del COVID. Entonces, algunas de estas tendencias se han acentuado con el COVID y nos preocupa, ¿no? Por ejemplo, en el tema del comercio internacional se han comenzado a poner ciertas trabas, en esta competencia en la que entró el mundo por conseguir equipos médicos, ventiladores, etcétera, varios países tomaron medidas muy preocupantes, drásticas, de control absoluto, y eso realmente, si se extiende a otros aspectos de la economía, podría ser muy preocupante. Como Cancillería estamos haciendo esas evaluaciones, hemos convocado interiormente un grupo de reflexión para ver cómo nos vamos, cuál es el mundo que nos espera después del COVID y cómo debe una Cancillería de un país mediano como el Perú reaccionar y anticiparse. En eso estamos trabajando, pero entre otras conclusiones previas es este tipo de posibles consecuencias. Esperamos que no sea así. Países medianos como nosotros y este grupo, como digo, con el que hemos participado, que uno lo lidera Canadá y otro en que participamos lo lidera Francia y Alemania, precisamente son países que están en contra de estas tendencias. Ellos quieren que el mundo se mantenga abierto con el libre comercio y que trabajemos multilateralmente precisamente para enfrentar este tipo de amenazas, porque esta pandemia va a pasar, pero no podemos estar seguros que no venga otra. Entonces, el mundo tiene que tener instituciones multilaterales sólidas y el libre comercio debe mantenerse, porque es lo que ha permitido el progreso de los últimos años a países como el Perú, entre otros, ¿no? Así que estamos trabajando, evaluando y cómo posicionarnos con países similares de la región y de otras regiones que tengan estos mismos intereses. La del estribo, ¿va a estar usted, por supuesto, como parte del Consejo de Ministros, asistiendo al Congreso la próxima semana? Hubo controversia no solamente por el marco de lo que se va a votar, artículo 130, artículo 135, pero también, sobre todo, por el hecho de que sea pues una reunión presencial. Hoy el primer ministro le ha respondido al Congreso que irán, pero demanda que esto se haga pues con todas las medidas del caso. Estamos hablando de un parlamento que ha tenido aproximadamente a 10 congresistas contagiados. Bueno, esa es una tarea que es normal después de este periodo
en el que hubo un interregno, hay necesidad, hay una obligación de informar de lo que ha ocurrido en ese periodo, que todo ha sido pues dentro del marco constitucional. Se asistirá a la modalidad, bueno, entiendo que se están haciendo las evaluaciones, pero hay la mejor disposición del gobierno de cumplir con esta obligación constitucional. Yo creo que si en ese periodo se han hecho cosas importantes, a pesar de las dificultades, del difícil contexto político, así que yo creo que será una oportunidad para presentar todo lo que se ha hecho en esa oportunidad, ¿no? Y por supuesto comentaremos también pues de la coyuntura en la que estamos todos y en el que necesitamos más que nunca trabajar unidos. Yo creo que el mensaje que estamos sacando de todas estas situaciones es que el mundo y en nuestro país de lo que necesitamos más es de la solidaridad y de trabajar al unísono, en colaboración, todas las instituciones, gobierno, parlamento y sociedad en general, cada peruano, necesitamos de ellos más que nunca. El desafío es grande, pero unidos yo creo que vamos a enfrentar esta difícil situación, esta pandemia, y vamos a salir adelante. Canciller Gustavo Meza Cuadra, gracias por compartir con nosotros todas estas noticias. Un gusto, como siempre, conversar con usted. Muy amable, un gusto. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a ustedes. Sigan, después de la pausa, regresamos con el doctor epidemiólogo, por supuesto, reputado, Eduardo Gotuso. No se muevan. Vamos a conversar primero con la congresista de Alianza para el Progreso, Carmen Omonte, quien amablemente nos atiende en medio pues, de esta junta de portavoces. Entiendo que se ha reunido, porque, bueno, parece, no sé, doña Carmen, gracias por estar con nosotros, gracias por esta comunicación, un gusto conversar con usted. ¿Suenan tambores de guerra entre el Ejecutivo y el Parlamento, como parece escucharse? Por parte del Ejecutivo, no, estimado Enrique, y eso es importante que lo sepa la ciudadanía. Creo que la mayoría de los congresistas que postulamos para este periodo tan corto de gestión congresal, creo que hemos entrado con el ánimo de trabajar, de hacer lo mejor que podemos por el país. Aún así, todos no estén de acuerdo con nuestras iniciativas, con nuestras propuestas legislativas aprobadas, pero creo que la población percibe que queremos hacer un buen trabajo y en ningún momento de enfrentarnos con el Ejecutivo. Es todo lo contrario, más bien nos sorprende, y personalmente como ciudadana, más allá de que como congresista, que casi interdiariamente el presidente Vizcarra, cuando toma la palabra en los programas que tiene a mediodía, y hace bien de explicar a la ciudadanía lo que está pasando con el tema del COVID, mencione muchas veces negativamente de las actuaciones que viene haciendo el Congreso y muchas veces no con la realidad. Y creo que ahora justamente estos tambores que mencionas, que yo espero que no sea así, que están vinculados básicamente a esta invitación que se tenía que cumplir, que era un tema pendiente y de obligación constitucional de la presentación del gabinete Ceballos ante el Congreso de la República, y que simplemente es un tema de buena voluntad. Yo creo que el Premier debiera entender que finalmente el acceder a la invitación del Congreso, que finalmente también es una obligación que tiene que cumplir, asumiendo el artículo 130 de la Constitución para pedir el voto de confianza sobre los actos de gobierno y adicionalmente frente al artículo 131 para explicar todos estos actos que tuvieron bajo el interregno parlamentario, no debiera de implicar ningún problema. Yo espero que el ánimo se calme y que finalmente tengamos su presentación y finalmente demos vuelta a la página y que el país siga recibiendo todo el trabajo de sus autoridades con la mayor voluntad posible. ¿Por qué se asentó esta idea del voto de confianza, digamos, estándar, si estamos hablando de un gabinete que creo que tiene casi 8 meses o 7 meses, o al menos la presidencia de Ceballos? Número uno. Y número dos, anoche recordábamos declaraciones del presidente del Congreso en este programa que dijo en un principio que esto se refería al artículo 135, que es precisamente el interregno parlamentario. Usted nos está diciendo que básicamente se van a evaluar las dos cosas, el interregno parlamentario y el voto de confianza. ¿Por qué al final se decidió por esto, siendo tan preciso el artículo 135 que se aplica pues en una situación particularísima como esta? ¿Por qué abrir la cancha? Claro, en primer lugar,
sí es importante que se asuma la presentación bajo el artículo 135 y que se explique todo aquello que se ha hecho en el interregno parlamentario. Han salido múltiples decretos de urgencia y eso es importante que se explique a la ciudadanía a través del Congreso de la República. Pero ¿por qué es importante que de todas maneras se cumpla con la presentación y el pedido de voto de confianza? Porque este gabinete no lo ha tenido. Recordemos que Ceballos tuvo el nombramiento a raíz de una negación de confianza al gabinete del ex premier Salvador. Entonces asumió por supuesto la responsabilidad que le tocó asumir, pero sin ya cumplir lo que preveía la Constitución. Entonces era un tema pendiente y ya se sabía que se tenía que hacer antes de la declaratoria de cuarentena, pero evidentemente esta situación nos ha caído a todos en el mundo sin mayor sin haberlo previsto y por tanto era un tema pendiente. Considero que es importante por el bien del gobierno, por el bien de la propia gestión del premier Ceballos y de todo su gabinete, que tenga esa legitimidad. Entonces de verdad no hay mayor razón para que se oponga. Ya sería creo que un tema más de orgullo personal o de enfrascarse en un espacio y no querer ceder cuando finalmente es algo que no debiera de implicar ninguna tarea adicional, ¿no? Simplemente es asumir una invitación, acudir cortésmente y finalmente el Congreso pues sabrá recibir también este gesto de la mejor manera y a seguir trabajando por el país. El presidente Vizcarra dijo, casi con estas palabras, que el Congreso se lavó las manos con el tema del hacinamiento de los penales. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre pues lo que fue el archivamiento de este proyecto de ley? No fue así. Han habido posiciones diversas en el Congreso, han habido tanto votos a favor, en contra, en abstención y finalmente fue una demostración de lo que debe ser el rol del Parlamento dentro del espíritu democrático que se tiene y ganó el archivamiento del proyecto de ley. ¿Y cuál era la interpretación de la mayoría de los congresistas que se opusieron a esta norma? Es que la ciudadanía en general no estaba de acuerdo con que se suelten a los actualmente presos, a pesar de todos los riesgos que se decían que a los que estaban sometidos en su salud, no solamente ellos, sino también el personal del INPE, y que ese rol y esa responsabilidad le competía al Ejecutivo. Ahora, es una posición del Congreso. Ahora el Ejecutivo tiene la posibilidad, y lo escuché ayer justamente en la entrevista que tú le hiciste al ministro de Justicia, que va a pedir nuevamente delegación de facultades sobre ese tema. Perfecto, se debatirá, se evaluará, espero que se le conceda y hará su trabajo, pero yo creo que encontrar que hay un ánimo de enfrentamiento cuando el Congreso no acepta una norma, es como que nosotros los congresistas, cuando el presidente Vizcarra no respondió y tampoco observó el proyecto de ley para el retiro de parte de los fondos de las AFPs, lo hubiésemos tomado como un ánimo de ofensa o de agresión y de darnos la contra, y no es así. Simplemente son espacios independientes, hay que aceptar esa autonomía de poderes con ánimo democrático y mantener las mejores relaciones, ¿no? Yo creo que se debe aceptar con altura, con espíritu democrático, aún así el otro espacio de poder no apruebe todo lo que uno presenta. Y así lo estamos aceptando el Congreso también, aquello que el presidente Vizcarra o el Ejecutivo no acepta de las propuestas legislativas. No, cierto es que un parlamento pues es parte fundamental del sistema democrático y que no se quiera pues asumir como una mesa de partes, pero cierto también es, congresista Monte, que digamos en un tema como el del hacinamiento de los penales hay una premura, una urgencia. A lo que vamos, digamos, en el centro de la discusión es que al Parlamento no le convenció el argumento que precisamente decía Castañeda, el ministro Castañeda anoche, que de ninguna manera se iba a liberar a presos pues peligrosos porque iba a haber una evaluación caso por caso. ¿Eso no les quedó, no quedó claro en la propuesta del Ejecutivo? A la mayoría. Hay que entender que el Congreso está conformado por 130 congresistas, 9 bancadas, y cada una de las bancadas tiene una posición diferente sobre cada uno de los temas. Y finalmente prima el voto de la mayoría. Evidentemente han habido bancadas, han habido parlamentarios que sí estaban de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, como han habido bancadas que no. Y
también había un dictamen de minoría, ¿no? Yo creo que sí vale la pena que cuanto antes, me sorprende que ya no lo hayan hecho porque ya lo habían anunciado. Yo pensé que hoy llegaba ese pedido de delegación de facultades para legislar específicamente sobre el tema de los penales, y es ya un tema, yo también coincido, prioritario, ¿no? Pero hay que respetarlo, no siempre estaremos de acuerdo, pero van a haber siempre los canales para que se cumpla lo que uno espera hacer. Pero sí es importante no echarle la culpa, en este caso el Ejecutivo, echarle la culpa al Congreso de aquello que no puede estar bien en general, ya de todo aquello que se está enfrentando ahora como país. Y no es así, no es lo justo, cada entidad está haciendo lo que le compete y creo que hay que mirarlo de la mejor manera. Hoy sesionó la Junta de Portavoces y se ha anunciado que mañana se van a discutir propuestas precisamente vinculadas a emergencia sanitaria. ¿Cuáles son las que Así es. usted cree que deberían ponerse sobre la mesa y ojalá ser aprobadas? ¿Cuál es el papel que va a tener el Congreso en una situación tan difícil como esta? Siento suma satisfacción de que es mi bancada, la de Alianza para el Progreso, la que logró, después de bastante esfuerzo, porque no fue fácil conseguir este pleno temático sobre salud. Este es un pleno que se va a llevar a cabo solo y específicamente sobre temas de salud, entendiéndose que es el principal tema que hoy está afectando a los peruanos. Entonces, fue un pedido que se hizo, que se aprobó ya desde hace 2 semanas, iba a ser el martes, se ha postergado para el día de mañana para tener varios dictámenes. Hay diferentes proyectos de diferentes bancadas y esperemos que todos ellos prosperen, todos ellos debieran salir adelante sobre las relaciones laborales del personal médico, sobre seguros de vida para aquellos que están entregando su vida en todo el sector salud, pero también en el sector de la policía, de las Fuerzas Armadas. Esperemos que también entre un proyecto de ley de mi autoría para prohibir el acaparamiento y la especulación, y que también la fiscal de la Nación ha presentado un proyecto en esa línea hace 2 días. Entonces son temas importantísimos para la ciudadanía. Queremos demostrar que como legislativo estamos detrás de los temas prioritarios del país y este pleno de mañana es solo sobre el tema de salud. Entonces esperemos que todo lo que se proponga pues sea aprobado y que el Ejecutivo no lo observe y que también nos apoye en ese sentido. No queremos tener un Ejecutivo obstruccionista como en un momento se acusó al Congreso anterior, ¿no? Y creo que todos tenemos que poner de nuestra parte para que la ciudadanía salga beneficiada en este momento tan difícil para el país. Bien, muchas gracias Carmen Omonte por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa más y regresamos ahora sí con el epidemiólogo Eduardo Gotuso. No se mueva. Seguimos con la congresista Carmen Omonte porque quedaron algunos temas pendientes en el tintero. Congresista Omonte, hay una de las controversias de las cuales se ha tratado es la de la declaración jurada de intereses de los congresistas. Lo que ocurrió en el Congreso es que se le quitó a la Contraloría la capacidad de sancionar y lo que se ha quedado con respecto a vacíos, ¿no?, en la declaración jurada de intereses. Y bueno, lo que ha pasado, se supone, es que el Congreso va a definir esto, cómo se va a manejar. Y vemos una situación reciente, por ejemplo, como la de los taxis colectivos que se han legalizado, excepto en Lima y Callao. Y claro, saltan a la vista las relaciones pues, de algunos parlamentarios con intereses que pueden ser cercanos a este rubro, como el del señor Aliaga de Somos Perú. ¿Cuál es su posición con respecto a cómo los congresistas deben transparentar su declaración jurada de intereses? Es evidente que lo que se mueve muchas veces en un parlamento son intereses, ¿no? Así es, Enrique. En general, todos los funcionarios estamos obligados a transparentar aquellos intereses que tenemos a nivel personal, como también de nuestra familia cercana, nuestra familia política, a qué directorios hemos pertenecido, si todavía tenemos acciones en algún determinado tipo de negocio, porque eso va a permitir que aquellas propuestas legislativas que hagamos, o en el caso del gobierno, aquellas decisiones de gobierno que se toman, pues no estén manchadas o no tengan ese halo de sospecha de estar defendiendo algún interés determinado. ¿Qué es lo que aprobó el Congreso? Y eso es importante aclararlo. Lo que estaba en vigencia era un decreto de urgencia que venía del gobierno en el que obligaba que estas declaratorias juradas de interés se entregaran a la PCM.
¿Y qué es lo que ha hecho el Congreso de la República? Obligar esta entrega, pero no la PSM de parte de los congresistas, sino la Contraloría de la República, que consideramos que es el ente autónomo que con independencia va a poder vigilar realmente, y además que es el expertise, es el órgano que se encarga de ello y que finalmente tiene la independencia frente a lo que podría representar esa información dentro de la PCM. Yo confío que en el futuro no solamente el Congreso, sino todos los altos funcionarios a nivel nacional entreguen sus declaraciones juradas de interés a la Contraloría. Espero que sea así, más allá de la PSM, que finalmente forma parte del Ejecutivo. Y la independencia, pues, no sería tal. Creo que lo correcto es lo que ha aprobado el Congreso. Ahora, con respecto al tema de los taxis colectivos, creo que se haya retirado a Lima Callao dice mucho de esa capacidad que tuvimos en la discusión, en el debate, de encontrar un punto medio, porque lo que se debatía inicialmente era la formalización de los taxis colectivos a nivel nacional. Pero ¿cuál fue la posición de los congresistas que vienen de las regiones? Porque Lima no es el Perú. Y en las regiones se nos dice que realmente es necesario que se formalice ese servicio porque por las carreteras, por la estructura misma de tráfico que tienen las provincias, son los vehículos que más se usan. Entonces, hacemos mal en no formalizarlos porque finalmente van a seguir trabajando y brindando el servicio con toda esa carga que tiene la informalidad actualmente. Y eso es un tema que se puso, no puede entrar en vigencia esa norma si no tiene los parámetros que va a tener que definir el Ministerio de Salud dada la pandemia. Entonces no ha habido un ánimo de aprovechar o de fomentar el desorden en el tráfico porque se retiró Lima Callao y creo que en ese caso era de lo que se le acusaba al congresista Aliaga, de que tenía intereses aquí con los gremios de taxis colectivos en Lima, y eso me imagino que lo salva él de esa responsabilidad. No es de mi bancada, pero eso es lo que he escuchado y que finalmente ya se retiró a Lima Callao de esa norma, pero siempre hay que pensar, Enrique, y eso nos falta mucho a los que vivimos aquí en Lima, que Lima no es el Perú. Y el tema de la formalización de los taxis colectivos sí era importante para nuestra sierra, para nuestra selva, porque allí funcionan esos vehículos. Y más bien hay que formalizarlos, que paguen sus impuestos, que respeten las normas, porque tenerlos en la informalidad es mucho más peligroso. Otro de los puntos en los cuales el Ejecutivo y aquí realmente ha puesto el grito en el cielo, ha sido el tema de la suspensión de los peajes, sobre todo bajo una argumentación, primero, que ya la mayoría de peajes habían sido suspendidos, ¿no? Porque eran los que controlaba el Estado o los que cofinanciaba el Estado. Estamos hablando ya solamente de los peajes de concesión autofinanciados, los que estarían pues suspendiéndose. Número dos, porque esto va a irrogar un gasto al Estado, ¿no? Con respecto a ocupar las funciones que ocupaba en esas concesiones, ¿no? Hasta ese momento. Pero sobre todo, probablemente el principal argumento del Ejecutivo ha sido por el lado de abrir la puerta para que tribunales internacionales o de arbitrajes internacionales le den la razón a los concesionarios y que esto en realidad pone en tela de juicio la estabilidad jurídica que ha caracterizado al Perú en los últimos años, al menos en materia de inversiones. Me imagino que usted también estaría preocupada por ese tema. ¿Qué responde a la insistencia, además, del Ejecutivo y sobre todo de la ministra de Economía, María Antonieta Alba? Bien, en el caso de los peajes, efectivamente, estamos hablando solo de 22 peajes, porque la mayor parte de los peajes ya no estaban cobrando. Sobre eso, definitivamente van a haber posiciones a favor y posiciones en contra, perfectamente entendibles. Por un lado, creo que el espíritu que primó en ese momento en la discusión en el Congreso es el espíritu que en general tiene la ciudadanía, que es de incomodidad y molestia, porque muchos peajes han sido cuestionados sobre los contratos vinculados a la corrupción. Entonces yo creo que ha sido muy simbólico y creo que ese es el ánimo que ha primado en la decisión de la mayoría de los congresistas. Por otro lado, confiamos en que finalmente el Estado sepa defenderse en esa situación, porque si todas las empresas
han parado por el tema de la pandemia, por las regulaciones del Estado, hemos sido respetuosos. ¿Cuántas empresas, miles de empresas a nivel nacional están dejando de percibir ingresos? ¿Qué de especial podrían tener estos peajes, los pocos que se mantenían cobrando, frente a las demás empresas peruanas que sí se están sacrificando y están dejando de percibir ingresos? Creo que ese fue el ánimo. Mi posición personal interna dentro de mi bancada fue en contra de esta propuesta, pero también entiendo totalmente la posición de los congresistas que finalmente fueron la mayoría que aprobaron esta norma, ¿no? Entonces yo personalmente creo de que no debiera ser un tema que el Estado esté atado de manos en su defensa, y confío que las propias empresas, asumiendo las circunstancias, no planteen ningún juicio al Estado. Espero que sea así. Pero sobre todo tomando en cuenta su posición, me imagino pues que también le preocupa dos acusaciones puntuales con respecto a este tema. Uno, que el Congreso está cayendo de saque en conductas populistas, porque evidentemente, claro, en fin, lo que nos está explicando con respecto a si la población va a estar contenta o no con la suspensión de peajes, pues evidentemente cualquiera va a estar contento, pero eso no quiere decir que esto se esté realizando en otros países. Y número dos, el tema de los intereses. Volvemos al tema de los intereses, porque como ha reiterado también el Ejecutivo, esto beneficia básicamente a un grupo de transportistas, ¿no? Mira, si hablamos de intereses, Enrique, yo creo que aquí estaríamos más bien poniendo los reflectores sobre los intereses que defiende el gobierno y que no debieran de ser así. Creo que en general, como dije al inicio de la entrevista, podremos estar en contra de alguna de las propuestas del Congreso, pero en general se está tratando de hacer un buen trabajo. Cuando se propuso, y ese fue el primer proyecto de ley, fue también de mi autoría, de retirar un porcentaje de los fondos de las AFPs, la presión que tuvimos de grupos enormes, grupos realmente poderosos, fue terrible, y también por parte del Ejecutivo. Pero a pesar de eso nos mantuvimos y sacamos al frente la norma. Hoy estamos ya discutiendo el retirar un porcentaje de los fondos de la ONP, que es otro fondo, es un fondo solidario, es diferente el esquema, pero también lo estamos planteando. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el Congreso está queriendo hacer un buen papel, y no es que tenemos intereses, porque si hemos logrado salir al frente de las AFPs en los que realmente hay grupos de poder gigantescos, y hemos salido al frente, yo creo que esa es la mejor demostración de que las decisiones que estamos tomando, la mayoría, por supuesto siempre van a haber ovejas negras, pero la mayoría estamos tratando de hacer un buen trabajo. Y eso debiera entenderlo el Ejecutivo, debiera entenderlo el presidente Vizcarra, y finalmente sumarnos, que sumemos ambos poderes por el bien de la población. Creo que eso es lo que cuenta en esos tiempos tan complicados. Bueno, reconozcamos que hay una larga lista de desacuerdos en todo caso, pero para terminar ahora sí, otra de las objeciones del Ejecutivo tiene que ver con el destino de lo que sería la paridad y alternancia para las próximas elecciones. Por supuesto, usted representa a una agrupación que tiene expectativas hacia el 2021, que no sabemos muy bien cómo va a ser en medio pues, de estas circunstancias tan difíciles y extremas. Pero ¿qué responden al tema de que se quiere hundir la paridad y alternancia cuando esto ya estaba pues aprobado prácticamente? Gracias por permitirme aclararlo. Hoy día lo he escrito bastante en las redes sociales. Me ha sorprendido nuevamente, no es la primera vez, que el presidente Vizcarra diga algo que no es cierto. Cuando él anuncia que el Congreso está queriendo traerse abajo el tema de la paridad de alternancia, yo realmente no lo creí, porque es todo lo contrario. Actualmente, ¿qué está aprobado? La paridad y la alternancia progresivamente en cada proceso electoral, y que finalmente se cumpla paridad y alternancia recién en las elecciones del 2031, dentro de 10 años. ¿Qué es lo que está buscando este Congreso? Y uno de los proyectos también son de mi autoría, hay del Partido Morado, hay del Frente Amplio, hay de Somos Perú. Entonces todos los partidos, casi todos los partidos estamos en esa línea. Estamos planteando proyectos de ley, y ese es un compromiso de Alianza para el Progreso, para que la paridad y alternancia entre en vigencia desde el próximo año, desde las elecciones de 2021, 10 años antes de lo que ahorita la norma está estipulando. Entonces a mí me sorprendió. Yo no sé si es que el presidente Vizcarra debe tener tanto trabajo, me imagino, que le pasa en el informe a algún asesor y él cree ese informe.
porque yo no puedo entender cómo puede haber anunciado en la televisión que el Congreso se quiere traer abajo cuando más bien lo que el Congreso está haciendo es adelantar 10 años, y eso lo saben todos los grupos que trabajan pro mujer, todas las ONGs feministas. Este Congreso está buscando que esto se apruebe para el 2021. Y qué bien que lo puedo explicar, porque a veces me siento impotente de escuchar unas cosas al presidente en la televisión masivamente a nivel nacional y nosotros no tenemos esos canales de información para poder aclarar estas cosas y hacerle un pedido al presidente que por favor le den informes adecuados o que consulte directamente con el Congreso para poder decir lo que realmente está sucediendo en base a nuestro trabajo. Paridad y alternancia, entonces, para el 2021 es lo que se va 2021. a impulsar y usted nos lo está confirmando. Ojalá sea así. Ya lo hemos sustentado todos los proponentes de ese proyecto y Dios quiera que se apruebe y va a ser así, porque la mayoría de las bancadas estamos de acuerdo. Bien. Así que eso es bueno para las mujeres. Gracias, ahora sí, Carmen Omonte. Mire, nos han quedado temas del tintero con esta conversación larga porque siempre las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo van a dar que hablar. Sigan ustedes con Reportaje al Perú, sigan con la programación de TV Perú y nos vemos mañana con más cara a cara. Buenas noches.